Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Bienvenidos a un nuevo episodio de New Fire Presenta. Como saben, en esta temporada estamos explorando las diferencias clave entre nuestra fe católica y nuestros hermanos cristianos. Y al día de hoy nos enfocaremos en un tema, la verdad que bueno, por ahí hay mucha disputa y muchos elementos que lo rodean y es la Biblia, nuestra Sagrada Escritura. ¿Cómo está, padre? Qué gusto tenerlo por aquí para hablar con usted el día de hoy sobre este tema. Hola Brenda, pues muy contento. Yo ya llevaba mucho tiempo esperando este podcast porque además de que hice una maestría bastante sólida y profunda gracias pues, a la universidad donde la hice en San Diego, que se llama John Paul the Great, este es el punto pues que es base para todo lo demás que vamos a estar hablando este año con estos aspectos de la fe en donde diferimos un poco, donde nos separamos un poco. Ya hablamos de todo lo que nos une, pero me parece muy interesante meternos en la palabra de Dios. Excelente, padre. Y qué bueno que tengamos por aquí también, pues a usted que es tan experto también en la Sagrada Escritura. Y vamos a comenzar de lo básico, ¿no? Primero, ¿qué es la Biblia, padre? ¿Qué es este libro? ¿De qué se trata? ¿Qué libros tiene? ¿Quién lo... Sí, mira, la Biblia es la colección de 73 libros que contiene la revelación escrita, no la oral, de Dios y tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y junto con la tradición son los dos modos de una única fuente, que es Dios, de desvelar para el hombre todas las realidades que aquí en la Tierra nuestra razón pues se quedaba corta. Y sabemos cómo Sócrates, Aristóteles y Platón y Aristóteles, en ese orden, pues fueron los grandes maestros que dieron forma a a todo Occidente, ¿no? Estos griegos. Pero por más que intentaron con la propia razón, necesitaban que Dios quitara el velo, desvelara o revelara ciertas cosas, y lo hizo, entre otras, por medio de la Biblia. Ok, ¿y quién podríamos decir que escribió la Biblia, estos 73 libros de los que platica? Pues son los que se les llama técnicamente autores sagrados. Por ejemplo, hay algunos libros que son tan antiguos que no se tiene la ciencia cierta de quién los escribió. Por ejemplo, Job. Del Pentateuco, que son los primeros 5, pues se dice que el autor es Moisés, pero Moisés no puede narrar su propia muerte en el Deuteronomio, ¿no? Los salmos se le atribuyen a David y algunos a Salomón. Los libros de sabiduría a Salomón. Los evangelios clarísimamente a esos 4 apóstoles sin discusión alguna. Las cartas de San Pablo, no se escandalicen, de las 13, solo 6 se tiene certeza, 6 o 7, perdón, ahí, o 6 o 7, certeza de que son de él, las otras son de su escuela, de sus discípulos, ¿no? Por ejemplo, la más clara que es de él, pues es Romanos. Y así, hay diferentes autores. El Apocalipsis, último libro de la Biblia, es San Juan, evangelista, ¿no? Ya de viejito, con una gran inspiración, ya de mayor. Entonces, pero todos estos, sean quienes sean, se llaman autores sagrados y colaboraron junto con Dios en escribir, pues, este libro que no es un libro científico, sino un libro para salvarnos. Excelente. Y luego, padre, hay como muchos cuestionamientos acerca de los libros de la Biblia, ¿no? ¿Cómo se dio la recopilación de estos libros? Cuando Jesucristo caminaba por la tierra, ¿él qué libros tenía? ¿Por qué se agregaron otros después? ¿Nos podría platicar un poco de esto? Sí, bueno, hay unas listas en los primeros siglos. Yo no sé si tú sabías, Brenda, pero la época de oro de la iglesia es cuando existieron los padres de la iglesia, que más o menos desde el primer siglo. Y luego dentro de los padres de la iglesia hay unos nombres más específicos, pero los padres apologetas, y luego se me olvida el segundo siglo. Pero durante los primeros 4 o 5 siglos era normal que una religión nueva necesitaba definir un montón de
elementos revelados, nuevamente, ¿no? De cosas que no están, no son accesibles a la ciencia porque son del otro mundo, no son materiales. Por ejemplo, tres personas y un solo Dios, ¿cómo entendemos eso? O Jesucristo es verdadero, o sea, es un Dios que agarra a una persona y como que se mete dentro de él, o tiene dos intelectos, o un intelecto, dos voluntades, dos naturalezas, una naturaleza, todo eso se tenía que crear. Entonces, en esos primeros siglos ya había listas, pues, de la palabra de Dios en el siglo cuarto, se iba ya discerniendo cuál era el canon. ¿Qué significa el canon? El total de los libros, o sea, cuáles entran y cuáles salen, porque hay que decir que había otros muchos libros que eran candidatos para ser parte de la Biblia y no terminaron siendo para la Biblia. ¿Cómo se dieron esa recopilación de libros? Fíjate, es una cosa maravillosa. El modo en que se determinaba desde los primeros siglos cuáles eran los libros más auténticos era por aquellos que se utilizaban en las primeras Eucaristías, o como le quieras llamar, en el partir del pan, la memoria del Señor, el memorial de la muerte, como tú quieras. Pero siempre se puede decir, Brenda, que el que un libro se utilizara en la liturgia era ya una seña de que ese libro se consideraba especial entre los demás, porque no leemos El Quijote de la Mancha ni Romeo y Julieta en la Biblia, por más bellos que puedan ser, ni la Divina Comedia, ni Los Miserables. Entonces, pues más o menos así. Desde los primeros siglos había nociones y luego con base y referencia a la liturgia. Ujú. Y digo, sabemos que el tema de la imprenta surgió hasta muchísimo después, ¿no? ¿Cómo le hicieron los cristianos, o bueno, desde lo antiguo, desde los judíos, porque prácticamente compartimos el Antiguo Testamento con ellos, pero cómo le hicieron estos primeros cristianos? ¿Cómo llegó Jesucristo a tener como estos rollos en donde leía estas sagradas escrituras? ¿Cómo se iban pasando? Pues sabemos muy bien que individuos, los evangelistas, con algunas copias en papel muy fugaz, o sea, papel que hoy es pergamino, mañana es papiro, etcétera, Piel de animal y también había escuchado, piel de ¿no? animal. Yo creo que también en las paredes de las cuevas, fragmentos. Entonces, no, me imagino que ha de ser fascinante para los que se dediquen a la arqueología bíblica o de escritos antiguos, que puede ser la Ilíada, la Odisea, las Guerra de las Galias de Julio César. Entonces, bueno, obviamente sabemos lo difícil que era transmitir un texto en la antigüedad, antes de la imprenta, y la imprenta es del siglo XV, si mal no Mm, estoy. Entonces, bueno, era complicadísimo tener esos evangelios, pero se escribían esas cartas de San Pablo a Corintio, a los romanos, a Filemón, a los tesalonicenses, etcétera, pues era una carta en ese tipo de papel que seguramente ahora se conserva poco de eso, pero sí se conserva lo suficiente para saber su autenticidad. Y luego sabemos bien que cuando cayó el Imperio Romano, los bárbaros, esto fue en el año 476, pues los bárbaros saquearon un montón de ciudades y de pueblos, y fueron los monjes, los padres del desierto, los monjes benedictinos, que conservaron muchísimo de lo que hoy tenemos de la antigüedad, sea bíblico o mm, sea Aristóteles, Platón. Todo aquello es gracias a toda esa labor de la baja y alta Edad Media. ujú. Y también la transmisión como de boca en boca, ¿no? Que a final de cuentas, para temas religiosos o no religiosos, tantas cosas históricas que sabemos que si las pirámides en Egipto hace más de 4000 años, la época de los romanos, pues todo eso se transmitía de la misma manera, ¿no? De la misma manera, imagínate, Brenda, que ha de ser tan hermoso si nos dieran la oportunidad de vivir un día de la antigüedad o una semana, pero, a ver, no hay electricidad, no hay juegos, no hay ocio. Hay un poquito de ocio, ¿no? Pero no hay videogames, no hay social media, no hay cines. Imagínate en qué la pasaba unos niños, tres hermanitos, hermanitas,
con sus padres en el pueblo, escuchando a papá y a mamá, al abuelo, pegándole a la piedrita, no sé, pegándole a un árbol, las cosas más rudimentarias que niños cuando van a un, no sé, a un rancho, una finca, que pueden hacer. Se leía poquísimo, o sea, el grado de escolaridad era bajísimo. Las escuelas empezaron en torno a los monasterios en la Edad Media, estamos hablando de siglo séptimo, octavo, noveno, décimo, etcétera, que dio lugar a las universidades que son del siglo once y doce, las primeras. Entonces, todo se aprendía por una transmisión de homilías, cuentos, narrativas, padres y madres transmitiéndose a los hijos, los abuelos, etcétera. Era un tema verbal primordialmente, porque pocos tenían acceso al papel y si tenían acceso al papel no podían leerlo. Entonces eran muy poquitos los educados, los capacitados para hacerlo. Sí, qué interesante, la verdad. ¿Y existe o sea, tenemos alguna fecha de el momento, ahora sí, cuando ya el canon de la Biblia se definió, se concretó, estos son los libros, esta es la lista y aquí está la justificación? ¿Existe algún momento? Sí, sí, sí. Y en las grandes universidades, tanto protestantes como católicas, y hay algunas escuelas bíblicas en Jerusalén, se tiene que, bueno, y en esto voy a hablar de lo católico solamente, porque la conciencia del canon, o sea, acordémonos que el protestantismo no existe hasta 1500 y pico, ¿no? O sea, Iglesia Católica, una sola, única, unida, desde el año de Jesucristo hasta el siglo XVI. Entonces, había una conciencia del canon en el siglo segundo. ¿Qué significa eso? Que ya se descartaban unos libros para el uso de la liturgia, mientras que se aceptaban otros. Por ejemplo, las cartas según un evangelio según Santo Tomás se descartó, son apócrifos. Entonces, Mm, se sabe que San Atanasio, hablando de los padres de la iglesia, en el año 367 ya tenía una primera lista de los libros y iba todo tomando forma, como toda realidad nueva. San Agustín tuvo listas más profundas al final del siglo cuarto, no, inicio del siglo cuarto, y, y en el Concilio de Florencia, 1431, ya casi está, bueno, ¿por qué? ¿Cómo nos brincamos 1000 años desde el 400 hasta 1400? Porque nadie discutía cuáles eran los libros de la Biblia, porque se utilizaban por todo lo ancho y largo de Europa, desde Inglaterra, Irlanda, Holanda, el territorio italiano, que el reino del Nápoles, ¿no? Que no es la forma que le conocemos hoy, los reinos de España, etcétera. Y ya había esa, o sea, en Florencia ya hay como una conciencia de, oye, ya está la imprenta, a lo mejor ya conviene no tenerlos todos por separado, sino hacer un solo libro, pero no es sino hasta el concilio, famosísimo concilio de Trento, 1545, donde se define. ¿Y por qué se definió hasta ahorita? Porque la iglesia, Brenda, normalmente no define cosas que nadie disputa. Es cuando alguien se levanta y dice, yo disputo que tal cosa o tal otra, que la iglesia hace una reflexión profunda y, por así decir, por metodología, llega tarde. Pero no tarde en el mal sentido, sino que es prudente porque el tiempo es el mejor amigo y el Espíritu Santo para determinar lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces ahí se determina y se dice que la Biblia, esto me lo enseñó un profesor italiano en Roma, la Biblia no es que de repente dijeron, a ver, quiten todos aquellos y pongan esto. La Biblia poco a poco emerge. Haz de cuenta, yo tengo la imagen como si un libro saliera de un lago y se pone como así como en las alturas y dicen, aquí, esta es una imagen, obviamente, ¿eh? No que no pensemos en cosas mágicas, pero poco a poco, a través de 15 siglos de uso de la Sagrada Escritura para concilios, por medio de papas, obispos, cardenales, sacerdotes, familias, concilios ecuménicos y concilios pequeños regionales, es que el Concilio de Trento fue capaz de decir, esta es la Biblia y eso es lo que tenemos hoy. ¿y tendrá algo que ver que ahí por esta época del 1500
estaba ya Martín Lutero con sus famosas 95 tesis de por qué ciertas cosas de la Iglesia Católica, pues bueno, él no estaba de acuerdo y pretendía de alguna manera comprobarlo, ¿no? Y algunas de estas tesis incluyen algunos libros sagrados, ¿no? ¿Tendrá algo que ver todo este como movimiento y reforma protestante que comenzó a surgir con ese decreto de estos son los 73 libros, este es el canon, o coincidió? No, obviamente que era una respuesta a a la reforma, la nuestra se llama la contrarreforma. A ver, ¿qué sucede? Que la iglesia tenía dos posibles fuentes para tomar el Antiguo Testamento. En ese sentido, Juan Pablo II le llamó, y no creo que haya sido el primero que lo haya hecho, pero le llamó a los judíos nuestros hermanos mayores en la fe. Su libro es nuestro libro. Su libro preparó. Jesucristo y María, a quienes tanto amamos, eran judíos, de hecho. Entonces, había dos fuentes, Brenda. Eran los libros hebreos de hace mucho tiempo. Aquí yo todo esto lo estudié minuciosamente y no lo traigo fresco, pero ponle tú que la colección de libros en hebreo estaba lista por ahí del siglo sexto antes de Cristo. Pero hay una colección de libros en griego que se llama la Septuaginta o la colección de los 70, porque se juntaron 70 sabios y escribieron o determinaron cuáles eran los libros del Antiguo Testamento y todos coincidieron y había un tema, así como yo decía ahorita que la Biblia emerge y que no es magia, pues también para los judíos esos 70, el libro de los 70 era muy reverencial, ¿no? Bueno, pues cuando San Jerónimo, yo creo que en el siglo cuarto, traduce la Biblia que tienen en el Concilio de Trento, lo hace basado en ambas, pero sobre todo y primordialmente de los 70, de la traducción de los 70. Lutero, Lutero tiene cosas interesantes, era un personaje muy atribulado, muy preocupado. De hecho, hay una cosa que es muy bonita de Lutero y es que estaba muy preocupado por el pecado. O sea, ¿cómo me justifico? Yo que soy hombre pecador, ¿cómo me hago justo ante Dios? Lo que pasa es que yo creo que era una personalidad nerviosa y angustiada y pues lo llevó pues a tener mucha tribulación interior. El hecho es que él, y con razón, vio ciertas cosas que no le gustaron de una iglesia aburguesada. Por eso en ese mismo siglo Dios mandó a los grandes Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, la Compañía de Jesús con San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Pedro de Alcántara, o sea, unos reformadores para quitar pues eso que cada rato vemos que la iglesia hecha por hombres se mancha. Bueno, pues él estaba muy escandalizado por algo que se manejaba mal, para ser francos, en Roma, que era las indulgencias. Tú dame dinero y yo te perdono pecados, aunque te portes de la patada. Y la simonía, o sea, la práctica de darle a mi pariente puestos en el Vaticano. Entonces él tenía razón en ese sentido, le atribuló mucho, se peleó con la iglesia, en vez de reformarla desde dentro, como San Francisco de Asís o Santo Domingo de Guzmán, pues se pelea, se funda con el protestantismo. ¿Y cómo le hago yo para separarme de la Iglesia Católica y no concederle, eh, como apoyarme en ella, darle autoridad? Pues no acepto la traducción de la Biblia que ellos tienen de la Septuaginta, sino tomo la hebrea. Y en esa hebrea había 7 libros del Antiguo Testamento que ellos los consideraban deuterocanónicos, pero para nosotros son canónicos, son inspirados por Dios. Y aquí tengo la lista, porque ya sé que me lo vas a preguntar, Brendita. Tobit, Judith, Sabiduría, Siráchide o Eclesiástico, Baruch, Macabeos 1 y Macabeos 2. Esos son los 7 libros en donde no coincidimos. Y no es que tengan una gran teología, así que cambiaran mucho las cosas. Lo importante para Martín era, no puedo reconocer de dónde ellos sacaron todo, porque entonces estoy obligado a decir que ellos son autoridad, y yo no quiero decir que son autoridad. El Papa es un corrupto. Ok, y en algún momento yo llegué a pensar que estos libros quizás hablaban sobre cosas que nuestros hermanos cristianos o con la reforma protestante como que negaban de la fe católica, ¿no? Quizás el tema de la mediación, el tema de
Solo la gracia salva o solo la escritura, pero entonces fueron libros así al azar, no es que ahí haya algo que vaya en contra de lo que ellos alegan. Bueno, al azar y no, porque eran lo que los judíos no los habían reconocido como Ah, sus bueno, propios libros. Pero acuérdate, bueno, para que alguien preguntará, bueno, ¿y por qué la Iglesia Católica se atrevió a tomar libros que los judíos no consideraban oficiales? Porque los judíos jamás pensaron en que había que haber un canon hasta que supieron que la Iglesia Católica lo hizo. Es decir, los judíos no tuvieron un canon hasta el año 1000 después de Cristo. Fue la Iglesia Católica la que tenía esa intuición de, de un canon definido de los libros de Dios. Pero si hubiera sido porque tenían teológicamente cosas así peligrosas para nuestros hermanos cristianos, pues mira, yo hubiera quitado el de San Juan porque habla de la Eucaristía. Yo hubiera quitado a Lucas porque habla de María todo al inicio. Yo hubiera quitado el libro de Santiago que dice que si no tienes obras, tu fe no sirve de nada. Y algunos de nuestros hermanos dicen, no, solo fe, las obras no sirven para nada. Entonces, no es por razones teológicas, es por razones de separación y de reconocimiento del canon, porque significaría decir que Trento dijo algo importante. Y Trento para él era como, pues, esa es la asamblea a la cual no le quiero dar ninguna autoridad, pues está pasando en mi tiempo. claro. Sí, qué curioso que sí acepten y admitan los libros del Nuevo Testamento, que precisamente como usted bien lo dice, ¿no? Ahí está la respuesta a tema sacramental, a tema de las obras, a tema de el perdón de los pecados a través de los ministros ordenados, etcétera. Entonces, de alguna manera parece haber contradicción y pues mucha contradicción precisamente en el tema de cómo ellos toman muy literal la Sagrada Escritura, pero creo yo que solo a veces, ¿no? O cuando les conviene, entre comillas, ¿no? Todo este tema de solo la Escritura, solo lo que está escrito ahí. No sé si nos puede hablar un poquito más sobre este término que es tan coloquial digo, tan famoso con ellos, ¿no? La sola Escritura, ¿qué es esto? Sí, de hecho, sola escritura en latino, sola escritura, que es lo mismo en español. Piensa en una cosa, como católicos tenemos, a ver si me acuerdo de los tres, pero nosotros somos esto, y nuestros hermanos cristianos son más bien esto o esto. Por ejemplo, nosotros tenemos tradición y escritura como fuentes de revelación. Nosotros tenemos fe y obras, no fe u obras, no se pelean, son las dos. Y la otra, bueno, a ver si ahorita me viene, pero hay una tercera, como hay un trinomio, o sea, hay unos tres pares más bien tres pares de binomios, donde nosotros decimos es una cosa y la otra. Entonces, en el tema de la lectura en sentido literal, ¿de dónde saca la Iglesia Católica que puede haber también un sentido espiritual? Y de hecho, son tres sentidos espirituales. Lo saca de la sabiduría de que las cosas que Dios pone en la Biblia pueden significar otras cosas que apuntan a cosas más allá. ¿Quieres un ejemplo, Brenda? Mira, el más típico que me viene a la mente, ese es que de mis clases, es la palabra templo. Como templo lo vamos a utilizar en cuatro formas distintas. Pues, ¿qué es el templo? Pues el templo es el templo de Jerusalén, tal cual, literalmente, donde nuestros hermanos judíos, hermanos mayores, pues lo siguen siendo un lugar sagrado para ellos. El templo de donde se fue el Espíritu de Dios por la infidelidad del pueblo de Israel. Pero hay tres lecturas más. Luego también está nuestros cuerpos. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Luego Cristo se refirió a sí mismo como el templo, ¿no? Ustedes destruyan esto aquí y en 3 días reconstruiré el templo. Y templo, en cuarto lugar, sería la ciudad Jerusalén, la nueva Jerusalén, la ciudad eterna, donde todos, porque estamos hechos para la alabanza, vamos a vivir. Entonces, Dios podía perfectamente de una palabra significar realidades más allá. Por ejemplo, a Pedro le dice, Simón, tú eres piedra y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. No está hablando del edificio físico, está hablando de la persona que es piedra. Por eso, la Sagrada Escritura tiene en realidad cuatro, o sea, el sentido literal y el sentido espiritual
con 3 divisiones, que no me meto a ellas porque están ahí en el número 113 del catecismo. Si a alguien le interesa, lo puede ver ahí. Pero hay más allá que el sentido literal que querían escribir los autores, porque los autores lo estaban haciendo junto con Dios. Y este libro, como dijimos, no es científico ni geográfico, es un libro para salvarte. Ok, ok. Entonces, ¿cuáles eran nuevamente, padre, para recapitular estos 4 sentidos? Bueno, pues está el literal, y de los 3 espirituales, que no los mencioné, está el moral, ¿no? Está el analógico y el anagógico, o sea, de las últimas, de las cosas finales. Cuando yo hablo del templo como la última es Jerusalén, es el anagógico. Cuando habla del moral, es mi templo, es mi cuerpo es un templo. El alegórico, si dije mal anterior, lo estoy corrigiendo. Alegórico es Jesús, yo soy el templo, ¿no? Y luego el templo de Jerusalén. Ahí tienes una palabra en 4 sentidos distintos. Y hay muchas más, pero nos quedamos con esa. Padre, ¿y cuáles serían como los principales versículos bíblicos o argumentos de nuestros hermanos cristianos en donde se ve mucho este sola escritura, ¿no? Esos típicos como bibliazos que de repente nos echan. Mira, vamos a ver, aquí tengo algunos. Uno es en 2 Timoteo 3:16. Este es típico. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Hasta ahí lo dejo. Fíjate qué curioso, porque este texto no está diciendo que la escritura es la única fuente de revelación. Está diciendo que ella es útil, pero no suficiente. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Sin embargo, tenemos por ahí en algún lado, fíjate, en 1 Timoteo 3:15, aquí sí queda claro lo siguiente. Dice, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. O sea que no es la Biblia, no hay ningún pasaje que lo diga, y sin embargo sí hay un pasaje claro aquí en Timoteo que no rechazó Lutero, Martín Lutero, ni Calvino ni Zwinglio, donde dice que es la iglesia la que es fundamento de la verdad, no la palabra de Dios, ¿no? Pero en realidad tú y yo sabemos que la iglesia y la palabra de Dios siempre están juntas, ¿no? Pero la Ujú. iglesia es aquel órgano que va a interpretar la palabra de Dios, como tienes a la Suprema Corte de Justicia que interpreta las constituciones de los países. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, 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 eso y bueno, también otros típicos que luego escuchamos de cuando dicen que María estaba con los otros hermanos de Jesús, entonces por ahí se mete el tema de, entonces María no es virgen porque tuvo otros hijos, ¿no? Como que esas palabras que también las toman como muy literal o el no llamarás a nadie padre, entonces, ¿por qué le dicen padres a los sacerdotes y el único padre es el que está en el cielo, ¿no? Como que de repente escuchamos Sí. también esos otros argumentos en donde lo toman expresamente como bien escrito. No, y si uno ve el no le llames a nadie padre, pues ahora tú, Brenda, que estás embarazada, cuando nazca tu bebé, adivina que a Leo le va a decir papá o padre, ¿no? Entonces, eso no es solamente para los sacerdotes católicos. Si fuera cierto y literal, no se le puede llamar padre absolutamente a nadie, ¿no? Ni padre de la patria, ni el padre de las ciencias, ni el padre de la filosofía. Entonces, bueno, pero creo que sí. Y padre, por ahí tenía usted una anécdota que me platicaba brevemente cuando platicábamos de este episodio sobre Scott Hahn, que se convirtió al catolicismo gracias Sí. a algo que ver con esto, ¿no? De la sola escritura. Sí, bueno, a ver, Scott Hahn, ya lleva 30 años como uno de los máximos conocedores de Biblia en Estados Unidos, y lo más grande es que tiene libros sencillos y fáciles para todo el mundo, pero él era profesor en una universidad cristiana y
realmente la imagen que él y su esposa Kimberly tenían de la Iglesia Católica era la que muchas veces algunos tienen, que es un desastre, ¿no? Es todo menos católico. Pero él un día le hizo una pregunta a su profesor y fue: profesor, ¿dónde dice la Escritura que solo la Escritura es fuente de revelación? Y Mm, no le dijo que esa era una pregunta, pues, que no tenía sentido, que era media tonta. Entonces él, pues, empujó un poquito más. Bueno, pero ¿dónde dice? Em, y entonces él empezó como, pues ahí se veía como Dios iba trabajando, empezó como a ver, vamos a investigar un poquito más esto que dicen estos católicos a quienes no les tengo simpatía, y encontró una verdad en un campo. Y dijo, bueno, pues una verdad la puede tener cualquiera, ¿no? Entonces, por ahí entró un poquito él y se fue dando cuenta al estirar la cuerdita de que muchas de las cosas que él creía no estaban bien fundamentadas por parte de sus profesores y de lo que él sabía, y de que la Iglesia Católica no solo en una, ni en dos, ni en tres, ni en muchas de las demás doctrinas basadas en la Sagrada Escritura, pues tenían bastante sentido. Y bueno, para el que le guste, eso se encuentra en el libro Roma, Dulce Hogar, y él cuenta pues lo que lo separó de su esposa durante un tiempo porque él dio los primeros pasos para convertirse antes que ella. Pero es eso. ok, ok. Y me quedo pensando también, padre, digo, en este tema de la sola escritura. Como qué curioso que luego las mismas palabras de Jesucristo que encontramos en los evangelios, todo el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tendrá vida eterna, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la literalidad en eso, no? Creo que más explícito no puede estar hablando del tema de la Eucaristía. En qué momento como que se pierde esa literalidad? ¿Cuándo se aplica, cuando no aplica, o cuando Jesús mismo le da autoridad a sus discípulos en el Evangelio de Juan? De las llaves, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten aquí quedará desatado acá, perdonen los pecados, ¿no? Como, ¿dónde está esa línea o esa barrera con lo literal y lo no literal de nuestros Y hermanos? bueno, pues habría que preguntarles a ellos porque nosotros, por la tradición tan grande que tenemos y que ahora nos meteremos en profundidad en esa palabra y qué significa y cuándo tradición es buena y cuándo es mala, pues yo creo, Brenda, que cuando ya tienes tu mente fija en lo que quieres pensar, pues de alguna manera vas leyendo todo bajo esa lupa, ¿no? Pero efectivamente, o sea, creo que hicimos un video corto aquí en New Fire el otro día en donde decíamos, si Jesucristo, los discípulos casi no le disputaban nada teológico, pero le disputaron este tema cuando dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre, porque escucharon a otros que estaban por ahí. Decir, pero esto es un escándalo, ¿quién puede escucharlo? Y dice, muchos de sus discípulos lo abandonaron en ese momento. Y sigue narrando, hay que ir en profundidad. Voltea con Pedro y con los discípulos y dice, ustedes también me quieren abandonar. Yo me imagino que el Señor tenía el corazón apachurrado en ese momento, pero así como, y si me dicen que no, bueno, él tendría su plan de buscarlos en otra parte, ¿no? O sea, más bien, si me dicen que sí, que ya se van. Pero Pedro, ya inspirado y siendo pues, en sus primeros pasos como Pedro, ¿no? Como el primer papa, le dice, maestro, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna y sabemos que tú tienes la verdad? Jesucristo no ablanda el mensaje, como sí lo hizo en otras ocasiones, en su diálogo con Nicodemo. No lo hace más entendible, no lo hace más, perdón, sí lo hace más entendible, enfatizando, repitiendo lo que ya había dicho, no lo suaviza para que sea más asequible. Y, pues, ¿qué le Ujú. vamos a hacer? Pues eso quiso el fundador de la iglesia y nosotros pues marchamos al antojo de él, ¿no? Ujú. Padre, y ahorita que ya tocó esta palabra tradición, que es tradición con T mayúscula, no tradiciones como Sí. culturales, ¿qué nos puede platicar de lo que es la tradición en la Iglesia Católica? Mira, la tradición que me da pena hasta que a veces no se logra entender porque tiene toda su lógica.
Podemos definirla como la tradición son las enseñanzas de los apóstoles, de los 12 apóstoles, que luego uno se fue y vino otro, transmitidas con ayuda del Espíritu Santo a todas las generaciones, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, como si la única manera de tener fe es solo escritura, Brenda, y yo no sé leer, y el libro no está a mi disposición, ¿cómo voy a tener fe? Pues necesito que me lo cuente alguien. De hecho, los discípulos, 2 de los 4 apóstoles, son escritores de los evangelios. Y ellos no escribieron en vida del Señor. Pero cuando se empiezan a hacer viejitos, empiezan a ser mayores y empiezan a dispersarse por toda la Europa de aquel momento y Medio Oriente, dicen, tenemos que poner las enseñanzas del maestro, porque el maestro sí nos dijo, hagan esto en memoria mía, que es la Eucaristía, pero no dijo, escriban lo que yo dijo. Entonces ellos llegaron a la conclusión de escribir lo que él había dicho, porque si no se iba a perder. Bueno, pues entonces, ¿cómo le hizo toda Europa y los países donde llegaba el cristianismo sin un texto, si no sabían leer? Entonces es obvio que mucho antes que la palabra, que le llamamos la tradición escrita, es como, quiero que la gente se imagine un circulito de un tamaño así como de mi mano, esa es la Biblia, la tradición oral. Pero lo encierra un círculo mucho más grande, la tradición o la revelación oral. O sea, la escrita y la oral. La escrita está dentro de algo mucho más grande que sí misma. Por lógica, y aquí me gusta poner el siguiente ejemplo. Imagínate, Brenda, que invitamos a George Clooney a cenar a nuestra casa. Y yo te digo, Brenda, tú atiéndelo, tú siéntate al lado de él, yo anoto todo lo que él haga, desde que se baja del carro hasta que se vaya. Y yo trato de ponerlo todo por escrito. Él llega, cena, la pasamos bien, nos cuenta sus cuentos, hace sus chistes. Digo, porque es un tipo que entiendo que es simpático. Se va y tú me dices, a ver, pásame lo que escribiste, padre. Y yo te lo enseño y tú me vas a decir, oye, pero te faltó esto, ¿eh? Oye, te faltó esto, no lo supiste captar. Es lógico. Pero no solo esta imagen puede ayudar para entender que George Clooney es mucho más que lo que escribimos de él aquella noche. Es que la propia Biblia lo dice. Al final de San Juan, del Evangelio de San Juan, dice estas cosas y muchísimas, bueno, y muchísimas más hizo Jesucristo. Si las escribiéramos todas, no cabrían en todos los libros del mundo. Claro, obviamente es una hipérbole, está exagerando un poco, pero entendemos lo que quiere decir. Ahí también encontramos en esas palabras de San Juan un sentido espiritual y un sentido literal, ¿no? Entonces, es lógico que la tradición fue primero oral y luego fue escrita, y las dos son dos ríos que llevan al mismo lugar, ¿no? Ujú. Ok. Hay un documento, padre, que yo creo que usted lo habrá escuchado, que se llama la Didache o la Didache. ¿Le Didaje, suena? sí, La Didache, sí, sí, sí. que es este documento antiquísimo, o sea, que data entre los años 50, 70 después de Cristo, o sea, cuando todavía los apóstoles estaban en pie, y justamente es como la instrucción de los apóstoles, ¿no? Así se traduce, la enseñanza de los apóstoles. Y habla, la verdad, muy brevemente, si los que nos escuchan tienen la oportunidad de buscarlo, seguro lo Que lo encontrarán busquen, sí. en Google y demás, son instrucciones muy claras como sobre la Eucaristía, ¿no? Cómo se debe de celebrar, que si el pan, el vino, sobre el bautismo, sobre la misma confesión. Entonces creo que pues los mismos apóstoles también desde muy temprano, después de la muerte y resurrección de Cristo, pues se preocuparon para de alguna manera dejar esto escrito y que se siguiera transmitiendo ya sea de manera oral, a través de la tradición, a través de los escritos y demás, pero me parece muy interesante que luego muchas veces escuchamos, ay, es que eso lo inventó la iglesia hasta quién sabe qué siglo, eso de la confesión o eso de la Eucaristía, ¿no? Y no, verdaderamente se encuentra en la Biblia y en la instrucción que los apóstoles nos dejan como, pues como herencia, ahora sí. Y en los padres de la iglesia, que si tú los juntas de todos, no, o sea, juntas una biblioteca que no te la acabas de leer en toda tu vida,
San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, San Jerónimo, San Agustín, y hay unos de menor conocimiento, o sea, lo expresé mal, que nosotros los conocemos menos, San Hilario de Poitiers, y otros más antiguos que, olvídate, la iglesia no tendría lo que tiene si no fuera por los padres de la iglesia, pero pues no todo el mundo podemos ir a leerlos. Yo tampoco lo he hecho, he hecho un poquito pues, cuando estudié teología, pero puedes hacer, tenemos un padre aquí en la casa que tiene un doctorado en San Gregorio de Niza, solo en un autor. Wow. Sí, Vaya que sí tenían también mucho tiempo antes y mucha inspiración y como esa sensibilidad espiritual. sí, sí, sí. Predita, Oiga, yo no sé padre. con qué, hay una cosa que yo quisiera introducir, no sé si tenías pensado ¿Mm? hablarme de las buenas y, y la mal uso de la tradición. Ah, sí, justo le iba a preguntar, padre. Entonces, Es adelante. que era importante, sí, mira, lo que pasa es que es curioso porque a veces nos encontramos cuando vamos de misiones o gente que ha sido instruido por los cristianos, sobre que, mira, aquí está el pasaje donde dice que la tradición, pues que no hay que seguirla. Pero otra vez, nada más es cosa de ir un poquito mayor en profundidad. Lo que San Pablo o Jesús condena, y aquí tengo los textos, no es la tradición en su contenido, sino en su forma. Aquí está la gran distinción. Condena las tradiciones en su forma corrompida. Entonces, vas a escuchar momentos donde o San Pablo o Jesús, para hablar negativamente sobre la tradición, dirá sus tradiciones o tradiciones de hombres. Mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí están los buenos ejemplos, ¿eh? Los buenos. Primero empiezo con los buenos, luego con los malos. En Lucas primero dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. Ahí estás hablando de algo que se está transmitiendo por boca. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, al recibir la palabra de Dios que les predicamos, no dijo las que les escribimos, la acogieron no como palabra de hombres, sino como lo que es, como palabra de Dios. Y un tercer texto, 1 Corintios 11:2, dice, los alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conservan las tradiciones tal como se las hemos transmitido. Pero Brenda y quienes nos escuchan, cuando tú le agregas un adjetivo a la palabra tradición, miren cómo cambia. Entonces, malos ejemplos. Número 1, Colosenses 2:8. Miren que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas. Nada más agrégale un adjetivo, tradiciones humanas, y ahí ya está el rechazo. En 2 Tesalonicenses 3:16, les mandamos en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibieron. Apártate de esas tradiciones de hombres, no la que nosotros les damos, que nos viene del Señor, ¿no? Entonces quería yo mencionarlo porque a veces se presenta confusión y si nada más te enseñan un pasaje y no tienes tiempo porque te dedicas a otra cosa, pues has de creer que puede sembrar duda entre nosotros, pero pues ya vemos que no es así. Totalmente, padre. Muy interesante. Oiga, y para ir cerrando, este tema bueno, de la sola escritura, de no reconocer la tradición también como fuente de revelación, ¿usted cree que ha tenido algún efecto negativo en las mismas numerosas iglesias cristianas o de diferentes denominaciones? Perdón, digo, claramente con la Iglesia Católica, pues un cisma y una separación brutal, pero entre ellos mismos también es causa como de diferencia entre una iglesia y otra. Sí, bueno, obviamente el hecho de que tanto en lo que nosotros llamamos doctrina, que ellos tienen poca de ella, pero sí tienen, y en cuestiones morales, por ejemplo, si tú te pones a leer un poco sobre temas de fertilidad humana, vida de sexualidad, matrimonio, etcétera, posturas incluso con la pena capital, con el divorcio. Pues hay unas denominaciones cristianas que piensan una cosa y otras que piensan de otra cosa. Entonces no hay unidad, digamos, doctrinal, tampoco hay doctrinal unidad moral. Algunas son más
digamos, más conservadoras, otras menos conservadoras. Entonces, uno sí ve que en la Iglesia Católica, si algo no te gusta, pues bueno, o eres un católico light o te vas o la criticas, pero hay un libro que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando hay un concilio, cuando hay un sínodo, cuando el Papa se pronuncia, te podrá caer mejor o peor, pero tú dices, pues yo aquí, yo confío en las palabras de Jesucristo y hay una unidad. Puede haber alguna rebeldía por aquí, por ahí, pero hay una unidad doctrinal y si no, pues como que la puerta está muy ancha, ¿no? Allá parece que yo tengo aquí padres cuya familia, porque acuérdense que vivo aquí en Nueva York y no todos los padres con los que vivo eran originalmente católicos. Entonces ellos te cuentan, no, pues mi hermano va a la iglesia congregacionalista y mi mamá es más metodista y cada uno medio va buscando el lugar donde su intuición le dice que es más adecuado. Lo que pasa es que a mí lo que me parece complicado es, ¿y cómo sé cuando tengo la verdad verdadera? Porque Claro. cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no dijo una entre varias, ni dijo que había opciones de que cada uno de nosotros creyera pues poco lo que vaya queriendo. Entonces fue como más enfático. ¿Cómo poder tener la certeza? Bueno, pues en ese sentido, volvemos a que el magisterio, que algún día hablaremos de ello, magisterio de la Iglesia, el Papa unido con sus obispos, cuando enseña, pues nos ayuda a interpretar la Biblia adecuadamente y a interpretar la tradición adecuadamente. Y entonces tenemos una paz de decir, bueno, pues esto dice la Iglesia, aunque a mí me pueda no parecer del todo. Entonces, en resumen, la división que hay entre ellos versus la unidad que hay entre nosotros, al menos en cuanto a quien obedece a la Iglesia, pues es Ujú. clara, ¿no? Sí, sí, sí. 100%. Pues bueno, padre, hasta aquí la entrevista del día de hoy. No sé si tenga algo más que agregar o algún mensaje final. No, bueno, pues yo creo que si alguien dijera dónde puedo aprender más de esto, pues le quiero recomendar, lo que pasa es que no sé si ya fueron traducidos al español. Sé que hay estupendos biblistas en Latinoamérica, pero como llevo tiempo fuera, pues no me atrevo a recomendarlos. Pero John Bergsma en Estados Unidos, creo que tiene su libro, se llama mm, Bible Basics for Catholics, que sería, creo que en español es los como elementos básicos de la Biblia y es sencillito. Ese me parece que puede ser muy bueno para aprender un poquito más de estas cosas. Y la primera sección del catecismo que debemos de creer tiene toda una sección sobre tradición, escritura, reglas para leer la Biblia, los sentidos espirituales y literales que hablamos hace rato, qué es cómo consideramos a la Biblia. Entonces, bueno, dos fuentes les dejamos ahí obviamente, para que puedan seguir profundizando. Y bueno, los que entiendan inglés, ya saben que uno de los podcasts más escuchados en los últimos 2 años en todo el Spotify es el de Padre Mike Schmitz, Biblia en un año, que no sé si ya se esté traduciendo al español, pero bueno, ahí tenemos algunas Ya fuentes y está. me da, ya está en español. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Pues eso, no dejar sino de recomendar algo más allá, algo ulterior. Excelente, muchísimas gracias, padre, y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Recuerden que esta nueva serie sobre lo que nos diferencia de nuestros hermanos cristianos, pues bueno, es para que nosotros podamos seguir formándonos en la fe, tener también pues los argumentos necesarios, el conocimiento de dónde se basa nuestra fe, en este caso, el tema de la Biblia, la Sagrada Escritura. Y pues bueno, si algún hermano cristiano nos está escuchando por ahí, ojalá que esto también los pueda llevar a la reflexión para que podamos llegar a una comunión. Así es que muchísimas gracias a todos y los esperamos en el siguiente episodio de esta serie, que como ya lo dijo el padre Jorge, vamos a estar hablando del magisterio y la tradición. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, Brenda. Saludos a todos nuevamente. Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a benewfire.com.